Muy buenas tardes o noches, bueno, según quien lo esté, el lugar donde estén mis amigos y mis amigas, y quien lo vaya a ver en diferido. Este servidor y amigo de ustedes les desea lo mejor: salud, paz, prosperidad, el mejor bienestar, porque es lo que uno como humano añora cada día. Y de parte del Eterno, muchas bendiciones. Estoy muy agradecido de la atención que ustedes ponen, sacan el ratico para oír. Muchos lo harán directamente en vivo, otros lo verán en diferido. Y anhelo que mis intervenciones, mis exposiciones, mis comentarios en realidad llenaran algún vacío que haya en ustedes. En lo posible haré la lucha para que así sea, que sea entendible que es el propósito que uno tiene, no solamente para nosotros, sino para tener armas para ayudar a otros que quieran ver las cosas como son. El tema de hoy, mis amigos, lo he titulado La palabra de Dios escrita para salvación de las almas. Este tema es tan importante porque hay algunas sectas, mayormente la que tenemos en la acera de enfrente, que juegan con las almas. Ellos juegan con las almas. Usan la Biblia para evangelizar. Todos, siempre que van a evangelizar, llevan la Biblia. Y se basan en ella para convencer a las personas. Y voy a aclarar, se basan en ella con comillas. ¿Por qué lo digo con comillas? Porque la tuercen, pero la usan. Y cuando ya han ganado a las almas, pónganle cuidado, mis amigos, cuando ya han ganado a las almas, las bautizan y las ponen a prometer que aceptan la Biblia como única y suficiente regla de fe. Así me bauticé yo con ellos hace como 50 años, poco más. Pues después de que los hacen prometer que aceptan la Biblia como única y suficiente regla de fe, los bautizan. Y después de bautizados, los van llevando gradual, paulatinamente, a otra creencia. ¿Y cuál es la otra creencia? Que la Biblia no sirve para nada. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen ellos porque van siguiendo la imagen, la presencia de un hombre. Entonces van sacando de la mente de las personas a las que ganaron con la Biblia, a las que hicieron prometer que aceptaban la Biblia como única y suficiente, los van retirando de ese pensamiento y llevándolos a pensar que la Biblia no vale nada, no sirve para nada, que es basura, que es letra muerta, y que tienen que, para salvarse, seguir los dictados de un hombre fuera del contexto bíblico. Porque podemos escuchar a cualquier hombre y mujer inclusive, pero que nos hable dentro del contexto bíblico. Pues ellos no, van sacando a las personas. Por eso, lo importante, mis amigos,
de esta disertación, de este comentario del día de hoy. Bueno, mis amigos, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen ellos para ir retirando de las personas gradualmente la idea de que la Biblia es la verdad, de que la Biblia es única y suficiente? Claro que se contradicen, porque a la hora de bautizarlos les enseñan eso, pero a ellos no les importa, ni a las pobres almas, porque poco a poco las van enredando. Sacan ellos el texto de 2 Corintios 3, 6 y 7. Estamos haciéndonos la pregunta, ¿cómo hacen ellos para quitar de las almas el respeto hacia la Biblia? Y la respuesta es, la tuercen. Les leen la Biblia torciendo lo que dice. Yo voy a leerles en una carrerita el texto, 2 Corintios 3, 6 y 7. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. He leído el 6. Ellos se quedan en el verso 6 porque son maestros en cortar la Biblia. No les conviene el contexto. Ellos nunca aprendieron qué es eso de los contextos bíblicos y que hermenéutica y todo eso ellos no lo aprendieron. Ellos aprendieron a torcer la Biblia para engañar a las almas. Nada de hacer una buena interpretación de la Biblia, de ver el contexto, a quién se lo dijo y de qué estaba hablando. No, ellos te leen un texto y se lo cortan allí y la persona pues ignora también y se los cree. No, dicen ellos, aquí está diciendo que la letra mata y la Biblia es letra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ah, caray, dice la persona, sí, tiene razón. Entonces, la Biblia mata. Leamos el verso 7. Nosotros sí vamos a dejar que la Biblia diga lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra, ah, caray, no lo está diciendo este servidor. Yo estoy leyendo a qué letra se refería. Que no sean mentirosos y por eso corren como venados cuando lo ven a uno, porque saben muy bien que están torciendo la Biblia. Y estoy hablando de los líderes, porque con este servidor miembros sí hablan algunas veces, pero los de arriba, los que gobiernan, que son los que realmente saben cómo está la cosa, corren como venaditos. Porque si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, acaba él de decir que la letra mata. ¿Cuál letra? Aquí está diciendo cuál. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora sí, la Biblia está diciendo cuál es la letra que mata. Aquella que dijo San Pablo, que la ley es la que da a conocer el pecado. Y la ley dice, me mató, pero vino Cristo y me rescató. El que nos quitó de la maldición de la ley, porque hay que cumplir todos los mandamientos. Si usted no cumple uno, ya está perdido. Entonces vienen ellos y sacan, y oímos también una vez, por ahí lo oímos, al líder de ellos que es tan ignorante como ellos. Bueno, más. Sacar Filipenses capítulo 3, verso 4.
Yo lo voy a leer hasta el 9. Perdón. Filipenses 3, 4 al 9. Estamos viendo cómo hacen ellos para engañar a las personas y que pierdan el respeto a la Biblia, respeto que habían jurado tenerle cuando se bautizaron, pero astutamente los van engañando y los van quitando de lo que habían prometido. Filipenses 3, del 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Perdón, por el amor del cual lo he perdido todo. Perdón. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Acaba el apóstol San Pablo de explicar que toda la justicia que él había aprendido a tener materialmente por la enseñanza que tuvo a los pies de Gamaliel, en este caso que fue el que lo instruyó. Todo aquello de lo que él podía gloriarse en la carne, lo tenía por basura. Dice otra vez el 9, mis amigos, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Por amor del cual lo he perdido todo, dice, termina el 8, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Agarra todo aquello que él tenía, su justicia humana, basada en la ley, y la pone por basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Aquí está lo que él tiró a la basura y lo llama basura. Su propia justicia. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo. Esa es la Biblia. Pues ellos agarran a ambos textos y dicen, allá cuando dice que la letra mata, se refiere a toda la Biblia. Y acá cuando dice que lo tengo por basura, se refiere a la Biblia, que la Biblia es una basura. Bonita manera de engañar a las personas. Bonita manera de engañar a las personas. Como decía la abuelita, bonita cosa. Ah, qué lindo. Aquí viene las contradicciones en las que cae esta gente. Entonces viene uno y les dice, Señor, ¿pero qué anda haciendo usted con la Biblia en la mano? Usted trae un poco de basura, entonces. Usted trae algo que mata, porque me acaba de decir que la letra mata. Y dicen ellos, no, cuando la Biblia es leída por un hombre de Dios, así llaman ellos al que lo guía, o por un miembro de la iglesia, en ese momento la Biblia es palabra de Dios. La Biblia se convierte en basura cuando la lee un foráneo, uno que no es de la iglesia. Ah, caray, qué lindo argumento.
lindo para alguna persona que ignora, no para nosotros. Vamos a explicarlo. Quiere decir que la misma Biblia, en el minuto 1, la lee un obrero de esta secta y es palabra de Dios. Y esa misma Biblia se la pone en las manos a uno de la pentecostal y la lee. Y lee el mismo texto. Y en ese lapso en el que el obrero de esta secta se la dio al pentecostal, se convierte en basura. Se convierte en algo, en un veneno porque mata. Algo así como la transustanciación de los católicos. Cuando el cura agarra la galletica esa, ¿y cómo es que le llama? Hostia. Cuando la saca de la cajita donde las tienen, es pan. Si yo llego con hambre y me meto a la casa cural y me como 10 galletitas de esas, yo no me comí el cuerpo de Cristo, me comí un poco de harina, pan. Pero cuando el cura la levanta y la bendice según él, se convierte en el mismo cuerpo de Cristo. Algo parecido es para que ustedes vean que una herejía se parece a la otra. Las herejías son primas, hermanas o primas, como un tipo de transustanciación. Palabra de Dios cuando la lee uno de la secta, letra muerta cuando la lee un foráneo. Incongruencias. Ah, qué belleza. Por algo me preparé un poquito. Oigan lo que sigue, mis amigos. Estas gentes en su crasa ignorancia, o lo harán al propio, yo no sé, ellos sabrán. Después de defender las cosas, las herejías que enseñan con estos argumentos que estoy señalando, cuando terminan de platicar con un oyente, sea católico, asambleas, sea bautista, un foráneo, cuando terminan de platicar con él, que la Biblia en manos de ellos sí es palabra de Dios, pero en manos de un foráneo no. Al foráneo le dejan una lista grande de textos para que el foráneo lea en la Biblia y se convenza de lo que ellos le predicaron. ¿Cómo? ¿Cómo si la Biblia en manos de un foráneo es letra muerta? Es basura. La Biblia era palabra de Dios en sus manos, pero en manos de un foráneo es basura. ¿Para qué le dejan los textos si en manos de ellos es basura? Se fijan, mis amigos, las contradicciones de estos hombres. Se fijan ustedes cómo la herejía es incongruente, mis amigos. Pero vamos a pasar a otro texto en el numeral número 2, el numeral 2, que también tuercen. Ese lo voy a leer, Juan 17:20. Ellos hasta que se hacen anchos leyendo Juan 17:20 y hablando del Señor que llaman apóstol. Por cierto, paréntesis, ellos no pueden probar que el amigo es apóstol. Si usted les hace caso, ahí te llevan que Pedro, que Pablo, que Juan, que Felipe, que Bartolomé, que Andrés, y ahí te llevan de cita en cita. No les haga caso, solamente pídales pruebas. Primero, demuéstreme que este señor que lo dirige es apóstol. Sí, pero es que Pablo, sí, ese sí, yo he leído. No, que este es apóstol, y no puede. Yo les conté a ustedes y lo seguiré repitiendo porque como es verdad. Un amigo acá de la capital es un miembro. Discutimos más de 3 años, pero solamente él y yo en lo privado, por WhatsApp. Y teníamos un debate
que ya nada más faltaba lo de la fecha, pero el amigo brincaba como un grillo en un hormiguero. Así eran los brincos que pegaba, porque él no quería el debate, iba a ser un debate profesional. Y se le va ocurriendo al amigo decirme que lo meta en un grupito que yo tengo de WhatsApp. Y él no terminó de decírmelo cuando yo lo metí. Digo, ahora sí, mi amigo, vamos a hacer el debate aquí. Aquí hay 15, 16, 18 personas que son testigos. Mis amigos y amigas, nuestro amigo aguantó un día y no terminó de explicarme un punto, no un tema. El tema era apostolado. El punto era, pruébeme que este señor que los dirige es apóstol. Hasta llegar a decir que no podía probar. Claro, ellos no pueden probarlo y no pueden probarlo porque están lejísimos de los apóstoles que menciona la Biblia. Muy bien, pues ellos hasta que se hacen anchos citando, aquí está, dice, hay que oír a un apóstol ahora que esté vivo, porque la letra es libre, la letra no sirve para nada. Juan 17:20, mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de otro apóstol. Perdón, es que estaba pensando como ellos. Por la palabra de ellos. Señoras y señores, haciendo lo que este servidor siempre hace, dejar que la Biblia diga lo que dice. Miren, mis amigos, cuando estas personas en su necio actuar sacan estos textos, manoseando la Biblia, no con intenciones limpias, porque el propósito de ellos no es probar la verdad, porque saben que no la tienen, sino ganar una plática. Si usted se descuida, le ganan, eso sí, porque astutos sí son. Pero ya yo pasé por donde asustan, ya yo anduve por ahí. Mas no te ruego solamente por estos. ¿A quiénes llama estos? Pues a los que estaban con él. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues estos y ellos son los mismos. Al contrario, mis amigos, ellos leen el texto pensando que aquí está diciendo por la palabra de apóstoles que yo enviaré. Al contrario, aquí está diciendo que con la palabra de aquellos, yo no digo ellos ni estos porque no están aquí conmigo. Yo estoy a 2000 años de distancia de ese día. Pero él sí decía estos porque estaban con él. Al contrario, aquí me está diciendo que todos los demás creyentes íbamos a creer por la palabra de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pues los que estaban con él, los apóstoles y otros enviados, porque Cristo no tenía solamente 12 enviados, ¿verdad? A los 70 también los envió. No les dio el grado de apóstol, pero eran enviados. Esa es la Biblia solita, nada más solita. Entonces, ellos leen el texto imaginándose que ahí habla de apóstoles futuros. El texto más bien dice que con la palabra de aquellos, otra vez, yo digo aquellos porque yo estoy 2000 años después. Cristo los llamó estos. Yo digo aquellos porque yo voy viendo para atrás. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué belleza! Y sí, pero es que ahí dice por la palabra de ellos y que eran los enviados, los apóstoles. Tiene que estar la palabra de los apóstoles. Sí, definitivamente sí. Ahí está, y si la palabra tiene que oírse de viva voz. ¿Quién les ha dicho? Bueno, yo sé quiénes les han dicho, sus maestros. Les han pegado la mentira que para oír la palabra de un siervo de Dios tiene que estar vivo. Pero como este servidor acostumbra leer la Biblia y dejar que diga lo que dice, leamos a Juan el Bautista.
A ver qué dice él. Uno que era más que profeta. Vamos a leer a uno que era más que profeta. Perdón. Lucas capítulo 3, verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. ¿Cómo llamas el Bautista a ese libro? El libro de las palabras del profeta Isaías. Sí, señores, cuando un siervo de Dios escribe, sus palabras quedan en el libro. Pero no invente, Mario. No, señores, no, señoras, lo estoy leyendo. Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, y todo lo que sigue. ¿Dónde otra vez estaban las palabras del profeta Isaías? En un libro. Ahora sí, comparemos. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tenemos la palabra de ellos. Yo la leo todos los días, la palabra de ellos. ¿Sí? Yo tengo las palabras de ellos. Sí, claro. Sí, claro. Y todo ahora está, y lo vamos a ir viendo más adelantico. Ahora está en nuestro idioma. No solamente tenemos las palabras de ellos, las tenemos en español, muchachos. Y los que hablan portugués, la tienen en portugués. Y los que hablan italiano, la tienen en italiano. Y los que hablan francés, las tienen en francés. Ahora las tenemos en nuestro idioma, las palabras de ellos. ¡Qué hermosura! Oigamos a Cristo hablar al respecto de otro profeta, Juan 5:45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. ¿Qué dice Cristo que estaba haciendo Moisés? Acusándolos. Porque ellos dicen, no, si ya murió, no sirve para nada, ya se murió. No puede él responder. Pues Cristo opinaba diferente. Cristo opinaba, y yo acepto más la opinión de Cristo que la de ellos. La de ellos, mejor no digo a dónde la tiro. La de Cristo la respeto. La de ellos son bravuconadas de los falsos profetas. La de Cristo era la verdad pura. Y Cristo, el maestro de la gracia, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. No dijo hubo, no dijo había, señoras y señores. Esa es la Biblia sola. No dijo había. Es que antes había un señor llamado Moisés que acusaba a aquella gente que andaba con él. No, señores. La Biblia que yo tengo, versión Valera 1960, dice que Jesús dijo, hay quien os acusa. Hay quien os acusa. No había, hay. Y hacía 1400 años se había muerto Moisés, pero dejó los escritos con el mismo valor con el que él hablaba. Porque Moisés acusó a muchos en aquel tiempo de que estaban haciendo mal. Pues ahora está haciendo lo mismo por el escrito. No lo dice este servidor. No, señores, lo estoy leyendo en el libro, que es única y suficiente regla de fe, pero con la diferencia que ellos se lo tuercen a las pobres personas. Y yo dejo que diga lo que dice. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió. Ahora sí habla en pasado, señores. Primero dijo, hay quien os acusa, presente.
Y en el verso que sigue dice, porque de mí escribió, hacía 1400 años había escrito, pero sigue haciendo el efecto presente. Estoy leyendo la Biblia. Por eso mi tema se llama la palabra de Dios escrita para salvación de las almas. Porque si creyereis, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeríais? ¿Creeréis a mis palabras? ¿Creerle a qué? A los escritos, sí, así estoy leyendo. Al estilo mío, perdonen, ya saqué la frase. A mi estilo. Pero si no creyereis a sus escritos, que Cristo está diciendo que había que creer en un escrito. Sí. Entonces la letra que mataba era la que estaba grabada en piedra, dijo San Pablo. Él explicó, pero estos escritos, imagínense que las profecías de Cristo mataran. Imagínense. Cuando Pablo llega con la Biblia en la mano y se basa en el Antiguo Testamento para ganar a las almas, las estaba matando. Perdonen, qué idioteces le mete el diablo a la gente. Vamos a continuar, mis amigos. Creo que nos estamos gozando. Yo sé que ustedes también. Es que, mis amigos, para pasar a un inciso, el inciso B, voy a leerles, pero de lo mismo ahorita, en el 20 de Lucas, 37 y 38. Pero en cuanto, y estaba hablando nada menos que Cristo, yo dejo que la Biblia diga lo que dice y respeto al que lo dijo. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Ah, caray, con razón Cristo dijo, hay quien os acusa, no acusó, acusa Moisés, porque él escribió donde estaba vivo lo que Moisés había dicho, donde estaba vigente lo que Moisés había enseñado en sus escritos, señores. Pasemos a otro inciso por aquí, que yo me inventé, claro. Son palabritas que yo invento aquí. Oiga, no dicen ellos, los de la acera de enfrente, porque estamos hablando de muchas sectas que hay, pero principalmente ellos, que es los que conocemos, y queremos que lo oigan ellos. Y si tienen cómo refutar, como dijo Sandino, aquí los espero. No, dicen ellos, no. La Biblia no se puede oír. Y la única palabra que vale es la verbal, la palabra oral. Les han dicho en su herejía infernal que la palabra escrita no vale, tiene que ser oral. Y les han dicho en su horrenda herejía que la Biblia no se puede oír. Yo les voy a leer a ustedes a mi estilo. Yo les voy a leer a ustedes a mi estilo. Cómo me gusta esa frase, pero es mía, no me la vayan a quitar. Apocalipsis 2:7 y 22:18. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? Lo dice en el capítulo 1, verso 11. Me decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro. Qué lindo es leer la Biblia y dejar que diga lo que dice. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en el 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Lo iban a oír? Estoy leyendo que sí. Señoras y señores, estamos leyendo porque el libro de Apocalipsis nunca fue una predicación. El libro de Apocalipsis pasó de la boca del ángel que puso Cristo a la pluma de San Juan. De lo que vio San Juan, porque iba a oír e iba a ver cosas, y vio muchas visiones, y eso que estaba viendo, él no lo gritó, él no predicó. Apocalipsis no fue una predicación nunca. Apocalipsis fue palabras y visiones que Juan, oyendo y viendo, las pone por escrito en un libro. ¿Quién dice eso? Yo no. Lo acabo de leer en Apocalipsis 1:11. Y le dice, cuando llega esta carta, la copia de esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué? ¿Iban a oír lo que estaba escrito? Sí, lo estoy leyendo, mis amigos. Estamos leyendo que son herejías de la secta esta donde nos habían engañado por mucho tiempo, que la Biblia no se puede oír. Sí, se oye. ¿Y cómo se oye lo de la Biblia? Voy a leer, a pasar aquí al 22:18 que les prometí, que lo repite prácticamente igual, nada más por ¿cómo se llama? Corroborarlo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¡Qué belleza, amigos y amigas! ¡Qué lindo es dejar que la Biblia diga lo que dice! Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Oír la profecía del libro, otra vez, esto es una locura para los señores de esta secta, pero en la Biblia lo está diciendo. Por eso corren como venaditos cuando lo ven a uno. Ya se dieron cuenta que leímos la Biblia y algo, por lo menos para el gasto, sabemos lo que dice. Porque yo no soy ningún erudito, ni tengo la Biblia en la mente, no tengo esa retentiva. No, señores, pero ya para ponerlos en su lugar me sobra. Perdonen la rajonada, como decía mi abuelo. Y esas palabras que acabamos de leer, que se iban a oír, estaban en el libro. Por eso Apocalipsis 1:3, qué miedo le tienen a la Biblia esta gente. Porque no es a uno que le tiene miedo. ¿Acaso? Yo pelear no puedo, pedradas no tiro, arma no ando. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Pues a la Biblia. Por eso Apocalipsis 1:3, mis amigos, dice así: bienaventurado el que lee. Porque es que alguien me puede decir, pero Mario, usted tiene un tocabiblias, porque antes había una cosa que le llamaban tocadiscos, ¿verdad? Y después vinieron, yo como soy tan viejo, toda esa cosa yo la vi. Después vinieron unos casetes y entonces le llamaban caseteras a un aparatico que leía el cassette y se oía la música o una plática que se había grabado en él.
Ajá, Mario, entonces quiere decir que usted, ¿a dónde pone usted la Biblia para oírla? A ver, hay un aparato. Yo le voy a decir, decir no. Vamos a leer así, al estilo de nosotros, cómo es la cosa. 1:3. Bienaventurado el que lee. Ah, caray. El libro se hizo para leerlo. Cuando la carta libro llamada Apocalipsis llegó a las 7 iglesias de Asia, eso es allá por Turquía ahora. Asia era una provincia romana. Roma dividía los territorios que ganaba por provincias. Cuando la copia llegó a cada lugar, sin duda que el ministro la iba a leer. Y las copias que han llegado hasta nosotros también la leemos. Ajá, y para oírla, sigo leyendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas escritas y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Qué belleza! Así estamos leyendo a nuestro estilo cómo es que se oye lo que está escrito. Alguien lee. Por eso dice, bienaventurado el que lee. Porque pueden haber, más ahora que hay altavoces, ¿verdad? Pueden haber 3,000 personas. Si usted me presta a mí un altavoz, yo leo y 3,000 personas están oyendo. Hay uno leyendo y 3,000 oyendo, pero ahora con la tecnología pueden ser millones. Y uno está leyendo. Bienaventurado el que lee. No importa que sea más en aquel tiempo, que el 3-4% de las personas sabían leer y escribir. El analfabetismo era muy alto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, mis amigos. Estamos leyendo a nuestro estilo. ¿Cómo se cumple eso de oír las palabras? Ahora anoté en el numeral 3. Por eso que les vengo diciendo es que la escritura salva. Voy a repetirlo por si alguno de esta secta me está oyendo. Aquí no nos escondemos. Hablamos las cosas con base y por eso las repetimos sin miedo. Por eso que les vengo diciendo que la palabra de Dios se oye de las escrituras cuando alguien la está leyendo, se oye, es que la palabra escrita salva. Juan, el apóstol Juan, evangelizó, seguro lo hicieron muchos, pero yo tengo un testimonio y es el que uso. El apóstol Juan evangelizó a los no creyentes por escrito. Repito, el apóstol Juan evangelizó a los no creyentes por escrito. ¡Qué atrevimiento! No, leer la Biblia y dejar que diga lo que dice no es atrevimiento, es respeto. Lo leo. Juan 19:35. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Señores, señoras, esto lo hacía Juan para que los oyentes y que leyeran el libro creyeran, no eran hermanos. Estaba evangelizando a los no creyentes para que vosotros también creáis. Y cuando una persona lee u oye lo que está escrito en el libro, que es exactamente igual, el que lee y el que oye, quien le está hablando es el mismo Cristo.
Ah, no, Mario, esta sí no la va a poder leer. Cuando yo digo algo, mis amigos, pregúntenme la cita. Me gusta ponderar lo que digo y perdonen que siga rajando. Se los voy a leer. Anótenlo, mis amigos. Anótenlo. Por si alguno no lo sabía, perdonen. La mayoría de ustedes sí lo saben. En los otros lados donde no saben esto, ni quieren saber. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ah, sí, claro, pues es que Cristo iba a llegar a tocarle la puerta como el ángel Gabriel cuando llegó a hablar con María y María se quedó asustada. ¿Y usted por qué me saluda así? Como que muy favorecida. Y entre todas las mujeres, yo, ¿cómo? No, es que vas a tener un niño. No, si yo no tengo marido, todavía yo no me he unido con José. No. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Y dije yo antes que eso nunca fue predicado. Apocalipsis Juan no lo predicó, lo escribió. Lo leímos en Apocalipsis 1:11. Ahí dice la Biblia cómo fue que llegó a formar un libro. No son sermones que Juan anduvo dando para decir, bueno, es que Cristo hablaba en Juan. No. Cristo está hablando en el libro, y en el libro que llega una copia a cada iglesia. Bienaventurado el que, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, perdón porque me equivoqué. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es Cristo el que está hablando, por eso ya leímos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. De la profecía. ¿Cómo es que dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Sí, Cristo al leer la escritura se está llamando a las personas. Entonces quiere decir, señor Mesén, me dirá un incrédulo. Yo no los culpo, sobre todo el feligrés. El feligrés de esta secta es víctima. Es la víctima y paga los gastos. ¿Qué ironía? Siendo al que están engañando, él paga porque lo engañen, con diezmos y ofrendas y trabajo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia! Señor Mesén, entonces cuando los siervos de Dios escribieron esto que está en la Biblia, lo escribieron para que las almas se salvaran. Sí, así lo vengo repitiendo y tengo el honor de leerlo. Texto muy usado, pero como está en la Biblia, perdón, si aquellos tienen derecho a repetir herejías que inventan, mucho más derecho tengo yo a repetir lo que sí está escrito. Juan 20, 30 y 31. Otra vez, venimos diciendo que la palabra de Dios está escrita para salvación de las almas. Así se llama el título de este sermón, de esta conferencia. Y ahora vamos a leer Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas personas, este libro era para que llegara a personas que todavía no conocían a Cristo, y le llega un escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Señoras, señores, no son inventos de un apóstata, de un impío. No, es lo que dice la Biblia. No, estos señores no se nos corren por impíos, porque somos apóstatas. Se nos corren porque saben que tenemos pruebas de lo que enseñamos. Con razón, si todo lo que yo les dije a ustedes es verdad, la Biblia es un libro de gran respeto, muchísimo respeto. Pues imagínense que está escrito para salvación de las almas, pero es que no lo dije, mis amigos, se los estoy leyendo. El numeral 4 dice, el respeto que se le debe tener a los escritos. ¿Cómo respeto? No, el respeto es a la palabra que habla el enviado. Pues ahora no hay apóstoles. Cristo nombró 12 y ya se murieron aquellos. Pero sus escritos están trabajando, como estamos leyendo. Segunda de Pedro 1. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Leer y dejar que la Biblia diga lo que dice. Segunda, del 16 al 21. 1, 16 al 21. Pedro. Segunda de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte. ¡Qué belleza! Aquí está, dicen ellos. Es que tiene que predicarte uno que oyó la voz de Dios. 19 al 21. Tenemos también, ya habló Pedro de la experiencia que ellos tuvieron en 3 años con Cristo y particularmente la que tuvieron en aquel monte. Pero ahora les dice, tenemos también la palabra profética. Aquí viene el respeto que no le tienen los señores de la tienda de enfrente a la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura. Sí, señores, sí, señoras. Para los verdaderos apóstoles, los que vivieron en el siglo I, cuando ellos comparaban la experiencia personal que ellos recordaban para predicar con las escrituras, decían que la escritura era más segura. Yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo. Tenemos también la palabra profética más segura. Ojo, a la cual también hacéis bien, en estar atentos, que estuvieran, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo manda el apóstol que se esté con la escritura? Dice, no, pero ahí no ha dicho escritura. Ya llegamos. No comamos ansias, ya vamos a leerlo, al estilo nuestro. A la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. María Santísima, diría mi abuela, y yo creo que estuviera persinándose porque era muy católica. Eso dice, sí, señores. Aquí está diciendo, nos cuenta el documento que es única y suficiente regla de fe, pero de mentirilla porque después lo quitan, para esta gente. Nos dice que San Pedro asegura varias cosas. Una, que la palabra profética es más segura que la experiencia que ellos habían tenido, que la tradición. También está diciendo que los mandaba a estar muy atentos, porque se convierte en una antorcha que alumbra por eso no es la escritura. Vamos a ver si es la escritura o no.
Entendiendo el 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sí, señores, estaba hablando de la Escritura y es de ella que está diciendo que es más segura, que hay que estar atentos y que es una antorcha, señores, que alumbra en lugar oscuro. El verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Después vamos a tener que repasar sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que detenernos un ratico, lástima que el tiempo creo que hoy no nos va a dar. Tenemos que detenernos un ratico porque dice, cuando habla de la Escritura, dice que los hombres de Dios hablaron y lo que estaban haciendo era escribiendo. Para el apóstol Pedro, la palabra oral y la escrita están al mismo nivel. Vamos a continuar. Con razón, y ahora sí voy a tratar de leer menos porque ya me asustó el tiempo. De suerte me lo está marcando ahí. Con razón los apóstoles usaban como principal herramienta para evangelizar las Escrituras. Léalo en Hechos 17, del 1 al 3, y 10 y 11. Y el 18, 27 y 28, que ese sí voy a tener que leerlo, porque hay cosas que no se pueden brincar. Apolos llega a Corinto, la capital de la provincia de Acaya. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No es un invento de su amigo. La herramienta que usaron para presentar a Cristo fue la Escritura. Pasamos al numeral 5 y es: aquellos apóstoles que usaban el Antiguo Testamento y lo respetaban tanto, leímos que dejaron escritos para evangelizar a las nuevas generaciones. Ellos y los profetas recibieron el misterio, la revelación del misterio. Había un misterio escondido. El misterio era que Cristo iba a salvar también a los gentiles. Eso está en Efesios 3. Ellos reciben esa revelación y la ponen por escrito. Y en el capítulo 3 también, pero eso está en el 3:5, pero del 1 al 4, ahora estoy brincándome los textos para tratar de terminar. San Pablo le dice, leyendo lo cual, ya él escribió para que leyeran, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dejaron los escritos de ellos, ahora estamos hablando específicamente de los escritos del Nuevo Testamento, los dejaron para que se pudiera entender cuál era el conocimiento que ellos tuvieron del misterio. Ah, qué belleza. En el Salmo 119, 105, estoy explicando esto y probándolo a mi estilo con la Biblia. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Corren los de esta gente a decir, claro, dice, la palabra hablada. Pero yo corro a leerles que San Pedro dice, y como ya lo habíamos leído, lo voy a repetir, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. La antorcha, lámpara es a mis pies tu palabra. Allá no la llama antorcha, la llama lámpara. Y lumbrera en mi camino. La cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Los cristianos de la iglesia verdadera leen la Biblia la usan como una antorcha que alumbra. Y en el caso del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice que leyendo los hermanos podían entender, veamos, podían entender cuál era el conocimiento de él en el misterio. Él los misterios se los revela a él y a los profetas, o a ellos, y apóstoles y profetas, y los ponen por escrito. Y quedan los escritos del Nuevo Testamento unidos con los del Antiguo. Pero ahorita se los leo al estilo nuestro. Estoy adelantándoles. Quedan los escritos del Nuevo Testamento unidos a los del Antiguo Testamento, alumbrándonos para que podamos entender los misterios que a aquellos les fueron revelados. Efesios 1, 17 y 18, y ahorita seguimos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, pero entonces les revelaba el conocimiento. 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dios les iba a dar revelación para que leyendo, dice el 3:4, comprendieran cuál era el conocimiento. Y dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Con razón San Pedro dijo, como antorcha, la escritura, mis amigos, que alumbra en lugar oscuro. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios tiene una lámpara en la tierra que alumbra los ojos del entendimiento de los sinceros, de la gente sincera. En Segunda de Crónicas, vamos a pasar a otro numeral. Se habla en el capítulo 34 del 18 al 27, perdón, que aquel rey se llamaba Josías. Josías era nieto de Manasés, un rey que se portó mal. Después de Manasés reinó Amón. Y este muchacho Josías era hijo de Amón. Este se portó bien. Pero como habían echado a perder todo, idolatrías por todo lado, después de una gira por todo el país, regresó a Jerusalén y mandó a reconstruir el templo. Y era tanto el olvido de Dios que se les habían perdido los escritos. Señoras y señores, en el pueblo de Israel, en el templo, no tenían los escritos, ni lo leían, nada de eso. Pero al estar demoliendo las partes malas para reconstruirlas en el templo, se encuentran los escritos sagrados. Viene un ayudante del sacerdote y le lee al rey Josías. Estoy explicando para no leer Segunda de Crónicas 34, 18 al 27. Le lee unos renglones y Josías se da cuenta que estaban faltando a las cosas de Dios. Y dice ahí que él oyó, cuando le estaban leyendo, la ley de Dios. Manda a consultar a Hulda, una profetisa. Y Hulda le manda a decir, no se preocupe, yo sé que hicieron muy mal, pero como usted oyó la voz de Dios, como usted oyó la palabra de Dios,
y tuvo temor. ¿Cómo la oyó Josías, el rey? Oyendo la lectura que le hizo el ayudante del sacerdote. Pero yo, al estilo nuestro, voy a leerles la palabra de Dios escrita para nuestra salvación o para salvación de las almas. Escrita, la palabra de Dios escrita, de ninguna manera, dicen los de la acera de enfrente. Pues entonces arranquen. Bueno, es que la Biblia, si pudieran, la quitaban. Hay un señor de ellos que dijo que sería bueno que la Biblia no existiera. ¿Ustedes se acuerdan? Isaías, capítulo 28, verso 13. Sigo rajando a mi estilo. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Alguien me dirá, bueno, pero eso es para los que se pierden. Es que los que no aceptan eso, ahí dice lo que les va a pasar. Sí, ahí está diciendo. Sí. Los que no aceptan eso, que la palabra de Dios está línea sobre línea, renglón tras renglón, o sea, escrita, mis amigos, porque las líneas y los renglones es cuando se escribe. Oiga, ¿qué vamos a cambiarle a eso? Ay, pero aquí viene una cosa muy linda. Bueno, ya leímos que la palabra de Dios está en renglones. Por eso se lee y los demás oyen. La palabra, mi palabra, dice Jehová. Aquí viene algo importantísimo. Dicen ellos, no, la palabra de Dios no está en la Biblia. Sin embargo, cuando se les pregunta a ellos, ¿quién fue el que le dijo a Eva, no moriréis? Es que Dios sabe que el día, Génesis 3, es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Pregúntenles ustedes que esas palabras de quién son y verán que caen redonditos. Bueno, si ya me oyeron a mí, tal vez se ponen vivos, ¿verdad? ¿De quién son esas palabras? Del diablo. ¿Qué? ¿Las palabras del diablo están en la Biblia? Sí, claro. Si las del diablo están en la Biblia, estarán las de Dios. Y cuando le dijo a Jesús allá y le dijo, aquí están los reinos, mire, lo trepó por allá arriba y le dice, mirad los reinos del mundo. Y empezó a mostrarle todo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esas palabras, ¿de quién son? Del diablo. Oiga, si las palabras del diablo se conservaron en la Biblia, con razón las del Todopoderoso se conservan. Muy bien, pasemos a otro inciso que tengo aquí muy bonito. Y es que el ruido que oyen es que mi perrito tiene hambre. Ahorita le voy a dar, ahorita que termine. Oiga, me dirá alguna persona de estas mareadas, Mario, está muy bonito porque es que ellos usan mucho aquello de la autoridad. La autoridad. Es que tiene que haber una autoridad. Por cierto, que el que ellos respetan no tiene ninguna autoridad. Se autonombró y todo el mundo le creyó. Así de fácil. Por eso ellos no pueden probar que es apóstol. Por eso. Pero ellos insisten y si usted se descuida y va usted detrás de ellos, que Pablo, que Bernabé, que el otro. Pero aquellos sí, este no. Ajá, dicen ellos. ¿Y la autoridad? Es que, o me va a decir usted que sin autoridad se salva a alguien leyendo la Biblia. La autoridad, mis amigos, siempre la ha tenido Cristo. El que hace las cosas. Se los voy a leer en dos textos. Yo sé que les debo un texto de algo que les dije antiguo. Ahorita llego. Mateo 18,
Ahora sí que me pasó lo de siempre. No, 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué restauración de la iglesia, ni qué nada. Cuando hablemos de la restauración tenemos que leer este texto. Que a través de estos milenios no ha habido muchas veces más de 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo. Claro que sí. Ahí estaré yo, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con la autoridad? Que en la iglesia del Señor quien maneja y hace las cosas es Cristo. Entonces, cuando las personas apadrinadas por la presencia de Cristo, que es el que hace la obra, creen, lo reciben. Ahora no se recibe en las casas como cuando los apóstoles andaban en el país de Israel preparándole para que llegara. Ahora se recibe creyendo en él, se acepta. Pero me lo puede leer con mucho gusto. Está en Juan 1, del 11 al 13. Pero al 13 le vamos a sacar lo que tiene. A lo suyo vino Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí está diciendo quiénes lo recibieron. Pero fue leyendo, sí, pero aquí dice que los que creen en su nombre son los que le recibieron. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un nombre a disposición de todo aquel que crea. ¿Quién dice eso? Lo dijo Pedro a los judíos. Está escrito en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y acababa de decir, porque yo me brinqué una parte, en ningún otro hay salvación. Que mire que mandó el apóstol, no, apártenme ese vaso de barro, quítenmelo. Pero Mario, es que se murieron todos los apóstoles, no se preocupe. Porque cuando estaban vivos, de todos modos, en ningún otro había salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, no puesto en un apóstol, ni en dos, ni en tres, ni en ninguno. Eso sí, si cualquier evangelista como Lucas, sí, claro, o como Felipe, le habla la palabra de Dios a una persona y cree en Cristo, tiene derecho ese que creyó en Cristo a usar el nombre para salvarse. Sí, le dice, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso, lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Se murieron los apóstoles, se murió fulano. No quedó ni un predicador, pero alguien se encuentra la Biblia, la lee. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Lo que ocupan los hombres es aceptarlo. Como cuando a mí me abren una cuenta en el banco y ocupo nada más ir a firmar para disponer del dinero. Dado. Y se los voy a probar con el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de la carne, llámese varón, llámese mujer, no es la que tiene que intervenir, sino la de Dios. Lo acabo de leer en Juan 1:13, mis amigos. Qué belleza, qué hermosura.
Entonces, mis amigos, todo mundo que recibe a Cristo tiene potestad. ¿Quién lo dijo? Lo escribió Juan cuando estaba evangelizando por escrito, cuando dejó el evangelio por escrito. Pero ahorita también vamos a llegar por ahí, si es que el tiempo nos da, mis amigos. Y perdonen ustedes. Vamos a ver lo que estamos hablando en otro número, desde otro ángulo, pero no voy a leer porque es muy conocido. Con razón, mis amigos, aquellos apóstoles que vivieron en aquel tiempo fueron responsabilizados de que el evangelio llegara a todo el mundo. Repito, aquellos apóstoles que vivieron en el siglo I fueron responsables de que el evangelio llegara a todo el mundo. Lo dice Mateo 28, 19, Marcos 16, 14 y 15, Hechos 1, 8 y 13, 47. Y el que voy a leer, que es Romanos 1, 5. Ese lo hemos leído muchas veces. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquellos hombres recibieron la gracia de Dios y recibieron el ministerio, el apostolado. Era para la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Costa Rica cuando eso no era nación, ni México, ni ninguno de estos de por aquí. Pero para acá era para todas las naciones. Ah, qué lindo. Qué cosa más bella. Estos hombres, los hombres de Dios, estamos diciendo y leyendo que pusieron por escrito las palabras de Dios, porque las palabras de los siervos de Dios están en sus libros. Lo dice Lucas 3:4. Estos hombres hicieron, tenemos nada más un ejemplo, claro, para no leer mucho, el de Juan. La voz que oí, Juan, Apocalipsis 10, 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie delante del mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará en el vientre, pero en la boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquel anciano tenía que volver, porque dice otra vez, a predicar, valga decir, a profetizar a muchos pueblos, lenguas, reyes, naciones. Lenguas son idiomas. Pues a nosotros nos han llegado sus escritos en nuestro idioma. Y a los de Francia en el de ellos, y a los de Rusia en el de ellos, y hasta en chino, bueno, mandarín, está escrita la Biblia y el Nuevo Testamento, ni me diga. Cumplido, ha llegado a muchos pueblos, a muchos reyes, a muchas naciones y en muchas lenguas. Son más de 2000, creo que, o más de 1000 o 2000, no recuerdo el dato porque ya se me olvidó, estuve temprano investigando, en los idiomas en los que está la Biblia. Pero está la Biblia completa.
Oiga, mis amigos, el apóstol Pedro, aquí viene algo muy importante, mis amigos. Es tan grande el valor de las Escrituras que si las torcemos nos condenamos, valga decir, nos perdemos. Lo voy a repetir porque suena atrevido. Dije yo que es tan grande el valor de los escritos, de eso que alumbra, para que leyendo lo que Pablo escribió comprendiéramos lo que él había recibido por revelación. Así es que se entiende la revelación leyendo. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, y la escritura, dice San Pedro, es como una antorcha que alumbra. Es tan grande el valor de esta escritura que si la torcemos nos perdemos. Se los voy a leer, mis amigos. Está en la segunda de Pedro, capítulo 3, 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los que la tuercen, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí dice conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Sí, mis amigos, San Pedro agarra las escrituras. Pónganle cuidado, mis amigos. San Pedro toma las escrituras del Antiguo Testamento, las une. Alguien me dirá, pero Mario, lea historia. Fue San Jerónimo en el 390 que formó la Biblia de 73 libros, la católica, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, eso es unir el papel, unir el libro. Yo me estoy refiriendo a unir el valor, la vigencia. San Pedro une el Antiguo y el Nuevo Testamento y dice San Pedro, era tanto el respeto que le tenían, dice San Pedro que el que tuerce eso se pierde. Esa parte se la leo de nuevo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, punto 1, ojo mis amigos, casi en todas sus epístolas, no está hablando Pedro de una epístola de Pablo, sino de varias. Punto 1, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué torcían? Las epístolas de San Pablo. Y tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Sí, señoras, sí, señores. El que tuerce el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice San Pedro, que se pierde. ¿Y qué hay que hacer para poder
trazar bien la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Pues tener disciplina, tener constancia. Santiago en el primer escrito del Nuevo Testamento, según entiendo yo, Santiago fue el primer escrito del Nuevo Testamento. En el primer escrito del Nuevo Testamento, Santiago, en el 1:8, dice que los inconstantes, voy a tener que leerlo porque es un poquito, la mente mía es un poquito escasa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno tiene que tener disciplina, constancia. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo? Porque San Pedro dijo, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha. Hay que estar leyendo la Biblia y lo bueno de eso es que hay que estar atentos porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Quiere una persona estar iluminada? Atienda lo que dice la Biblia, pero no, a ver, voy a ver si puedo explicar lo que estoy pensando. Ya, yo creo que me cayeron las palabras. He dicho con otras palabras, con las que he tenido en el momento, y ahora lo voy a decir con estas. El error que condena, según segunda de Pedro 3, ¿verdad? Yo no lo escribí. El error que hace que las personas se pierdan, o sea, que tuerzan la escritura, es que abren la Biblia buscando pruebas de lo que una persona les enseñó. Voy a ver donde hay pruebas de que hay un apóstol hoy. ¿No hay? No las hay. A mí no me las han dado. Voy a ver donde hay pruebas de que la iglesia tiene que diezmar. Pues no las hay. Voy a ver donde hay pruebas que la iglesia hacía culto diario. Pues no las hay. Que hacía oración de 9. Pues no las hay, mis amigos. Pero como la persona ya cree aquello, cualquier texto parecido le agrega el resto. Eso es un error que condena. Segunda de Pedro 3, yo no lo escribí. Eso es un error que condena porque la persona tuerce la escritura. ¿Qué hay que hacer al abrir la escritura para que sea una antorcha que alumbra en lugar oscuro? Abrirla para ver qué es lo que dice, no si hay pruebas de lo que yo ya creo que me dijeron. A mí me dijeron que hay que rezar el rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve, María. Me decía a mí un amigo, un señor, un anciano, una buena persona, pero católico, dice que tiene un hijo que es cura. Ah, no, dice, el rosario está en la Biblia. El ángel le dijo, Dios te salve, María. Mentira, le dijo. Ahí no dice así. Nada más dijo salve, no Dios te salve. ¿Cómo le iba a decir que Dios la salvara? Si decir, iba a ser la madre de Cristo, que apenas estaba Dios por salvarla. ¿En qué cabeza cabe? Pero son personas, mis amigos, que leen la Biblia para buscar pruebas de lo que ya creen y lo que falta en el texto se lo agregan, como hacen en LLBM. No, señores, la manera de leer la Biblia, y yo no soy vuestro consejero, pero tómenlo como un consejo, mis amigos. La manera de leer la Biblia, la abro a ver, ¿qué dice? Bueno, pero yo no entiendo este texto. Agarre el capítulo desde el 1, verso 1. Y si es necesario, lea todo el libro. Usted está en Corintios 15, la primera. Pero es que no entiendo. Léalo de Corintios 1, capítulo 1, capítulo 2. Lea el contexto. ¿Quién escribió? ¿De a dónde escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué escribió? Los contextos, tanto histórico como geográfico, como literario, como ideológico. Los contextos, mis amigos. A ver, ¿por qué lo dice? ¿A quién se lo dijo? Para ver qué es lo que dice. Creo que sí voy a terminar. Ojalá. Cuando los hombres de Dios
Me queda un numeral nada más, con nada más un inciso. Cuando los hombres de Dios hablan, esto es lo que no entienden o no quieren entender los falsos predicadores que siguen a un hombre. Cuando los hombres de Dios hablan, dijo Cristo, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros. Mateo 10:20. Y Lucas 10:16 dice, y ya no hablaba con los apóstoles, pero eran de los 70, de los hombres de Cristo, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vengo hablando de la Escritura? Muy sencillo. Cuando los hombres de Dios escriben, al igual que cuando hablan, los está usando el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, ya lo leímos y por eso no lo voy a leer, lo repetimos muchas veces. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Cuando los hombres de Dios hablan, el Espíritu Santo habla en ellos. Y cuando escriben, Pedro dijo que el Espíritu Santo era el que estaba hablando en ellos a la hora de escribir. Dios usa la boca de sus enviados para hablar y la pluma de sus enviados para escribir su palabra. Con la boca hablan la palabra de Dios y con la pluma el mismo Espíritu Santo los usa para escribirla. Por eso, el valor de sus escritos que leímos en segunda de Pedro 3:16, que si las torcemos nos condenamos. Y por eso, Mateo 23:34, Cristo entre sus enviados prometió unos que se llaman escribas. Precisamente por eso, el libro de Apocalipsis nunca fue un mensaje verbal u oral, fue un escrito. En ese momento Juan era un perfecto escriba. La palabra de Dios escrita para salvación de las almas. Ya terminé, mis amigos. Ojalá que de algo nos pueda servir. Muchas gracias a todos y los que lo van a oír en diferido también. Y espero sus comentarios. Yo generalmente me despido en estos momentos porque tengo un poquito no tengo mucha libertad físicamente hablando. Y también porque me cuesta mucho, todavía no manejo bien la tecnología de este asunto. Entonces me van a disculpar, habrá otro momento en el que vamos a intercambiar, claro que sí lo vamos a hacer en el momento oportuno. Así que un saludo especial, un agradecimiento grandote, mis mejores deseos y ojalá sirva de algo. Muchas gracias, mis amigos. Buenas noches. Voy a meterme, mientras hago algún quehacer por ahí, en otro en vivo que está abriendo un amigo por ahí. Creo que nuestro amigo Héctor Vera, me parece. Buenas noches, mis amigos.